Estamos siendo recurrentemente bombardeados y lo que más el mundo quiere bombardear o el enemigo quiere bombardear son nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos van definiendo nuestra vida, nuestros pensamientos luego van definiendo nuestros sentimientos. Si nuestros pensamientos son buenos, nuestros sentimientos serán buenos. En cambio, si nuestros pensamientos son malos, negativos, siempre de derrota, pues así van a ser también nuestros sentimientos. Amén. Por eso, y lógicamente, esto luego va a definir nuestras decisiones y aún las relaciones que tenemos con los demás. O sea que nuestros pensamientos son un campo de batalla. Dígale a la persona que está a su lado, nuestros pensamientos son un campo de batalla. Tal y como sean nuestros pensamientos, así va a ser luego nuestra forma de vivir. Por eso, amén, por eso es que nosotros necesitamos entender que hay una lucha permanente en nuestra mente y necesitamos ganar la batalla para nuestra mente. Amén. Porque si ganamos la batalla para nuestra mente, entonces nuestra vida también será fruto de esto. ¿Está claro? Si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. Si triunfamos en nuestra mente, triunfaremos en cada aspecto de nuestra vida. Si muchos luchan con este tema, hoy por hoy, pienso yo, que el sistema de este mundo lo que más quiere hacer es tomar el control de las mentes, atemorizarlas, para luego esclavizarlas. Sí, vivimos en un sistema que quiere esclavizar a la humanidad y se inventan pandemias y se inventan una cantidad de noticias y se inventan pestes y vacunas y luego dicen no, la vacuna no servía para eso y detrás de todo eso hay un plan macabro que busca dañar la humanidad. Entonces muchos luchan con este tema, sobre todo en este mundo que está altamente tecnológico, ¿sí? A través de la tecnología viene mucho bombardeo a la mente y es esencial aprender a tomar control de nuestros pensamientos para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Recuerde que nuestra meta primordial como pueblo de Dios, como hijos de Dios, es buscar agradar a Dios. Porque si buscamos agradar a Dios, pues vamos a ser direccionados, ¿sí?, por el camino que es. Y no nos vamos a ir por el camino que no es. Y así también nuestra familia, nuestros hijos y nuestra descendencia va a poder experimentar lo mismo de esta manera. Por eso el Proverbio 4:23 dice, quiero que usted lo lea conmigo, Proverbios, ahí en la Biblia Reina Valera 1960. Proverbios 4:23 dice, yo quiero que usted lo lea conmigo bien fuerte. ¿Qué dice? ¿Recuerdan lo que dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, ¿qué hay que guardar, iglesia? El corazón. ¿Por qué? Porque de ahí del corazón, ¿qué fluye? La vida misma. Del corazón fluye la misma vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué incluye? Cuando hablamos de corazón, estamos viendo que la Biblia enseña que el corazón incluye la mente y todo lo que procede de ella. En el corazón está ahí la mente, el intelecto. En el corazón está la voluntad. En el corazón están las emociones. ¿Está claro? Entonces, una vez en nuestros pensamientos, sí, una vez, sí, alguien dijo que cada error, que cada falta, que cada pecado que cometemos, lo cometemos dos veces. ¿Cuántas veces lo cometemos? Dos. ¿Sí o no? La primera es ¿dónde? En el pensamiento. Y la segunda es cuando actuamos con base
en eso que pensamos. Entonces hay doble pecado, hay doble falla, hay doble falta cuando hacemos algo. Primero lo maquinamos aquí y luego eso sale a la luz. Entonces, es más fácil librar nuestras vidas de cometer todos estos errores si empezamos a atacarlo en este nivel del pensamiento. Entonces, es más fácil librarnos de cometer errores, de tomar decisiones incorrectas, de hacer cosas que no debemos hacer, si lo atacamos primeramente ahí, en el pensamiento, en vez de permitir que ese pensamiento sea maquinado y posteriormente sea arraigado, baje a nuestro corazón, se produzca unas emociones incorrectas y luego unas acciones incorrectas, porque ahí ya empieza a ser arraigado y a determinar nuestro comportamiento. Amén. Entonces hay una gran diferencia entre ser tentado, que significa cuando un pensamiento viene a la mente y me tienta a hacer algo, a actuar de X o Y manera, o Y manera. Hay una diferencia entre ser tentado y ceder a esa tentación, o sea, hacer lo malo. O sea, empezar a meditar sobre ese pensamiento, empezar a maquinar sobre ese mal pensamiento, revolcarme en ello para luego actuar. Entonces, es importante que cuando un pensamiento entra en nuestra mente, es importante entender que cuando un pensamiento entra en nuestra mente, lo primero que tenemos que hacer, iglesia, es examinarlo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Examinarlo, filtrarlo a través de lo que dice la palabra de Dios. O sea, ¿qué opina Dios de esto que estoy pensando tan recurrentemente? ¿Qué opina Dios de esto que estoy pensando y que me está robando como mi atención, mis energías mentales? ¿Qué opina Dios de esto que estoy pensando? ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que cuando un pensamiento entra a nuestra mente, lo tenemos que examinar. ¿Sí? Y después de examinarlo, debemos determinarnos si debemos continuar por ese camino que nos está dictando ese pensamiento, o si definitivamente lo rechazamos y lo reemplazamos por un pensamiento que provenga de Dios, porque finalmente eso luego va a determinar nuestra vida, nuestras acciones y nuestro camino. Entonces, ¿por qué? Porque si permitimos, o si ya hemos permitido que se forme un hábito en nuestros pensamientos y empezamos a maquinar y a maquinar, y se vuelve un hábito empezar a maquinar y a maquinar un pensamiento que llegó a nuestra mente sin detenernos a examinarlo, eso nos va a robar las energías. Entonces hay pensamientos malos, hay pensamientos pecaminosos, hay pensamientos de muerte, hay pensamientos de enfermedad, hay pensamientos de tragedia. Hay una cantidad de pensamientos, ¿sí?, que llegan a nuestra mente, ya sea por medio de esta atmósfera que el mundo ofrece, o ya sea porque el maligno directamente quiere empezar a lanzar dardos y que nosotros los maquinemos. Y cuando nosotros permitimos que esto se vuelva algo habitual y somos personas que maquinamos demasiado, lo primero que nos llega a la mente, entonces ahí tenemos que empezar a decir, Dios mío, o sea, yo primeramente tengo que poner un filtro, porque empezar a desgastarme con cosas que de buenas a primeras van llegando a mi mente, eso va a empezar a controlar mis emociones, mis acciones y mi forma de vivir. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos rápidamente poner un filtro.
¿sí? Porque si nosotros permitimos que ya luego esto se vuelva algo habitual y que no ponemos filtro, sino que todo lo que nos llega a la mente lo empezamos a maquinar, esto ya se vuelve difícil. Es como querer sacar un auto de un profundo bache para ponerlo de nuevo en la pista. Nos dejamos llevar, no nos dimos cuenta a qué hora nos metimos en ese bache y el carro se metió en un bache como los que están sucediendo ahora a causa de tanto invierno, y resulta que luego nos vemos metidos en grandes problemas. Amén. Entonces, ¿cómo puedo tomar control de mis pensamientos para no estar metiéndome en baches que no convienen? Primero, diga conmigo, primero, diga conmigo fuerte, primero hay que permanecer en la palabra de Dios. Definitivamente el único que sabe cómo deben de funcionar nuestros pensamientos, ¿quién es? Dios. El único que desea lo mejor para nuestros pensamientos, ¿quién es? Dios. Dios no desea que nosotros seamos esclavos de malos pensamientos. Al contrario, Dios lo que desea es que nosotros pensemos como Él piensa, para que de esta manera nuestra mente se renueve y así también nuestras emociones sean unas emociones sanas y nuestro corazón sea un corazón sano y nuestra vida sea una vida conforme a la voluntad de Dios, porque eso Dios lo va a recompensar. Amén. Entonces lo primero es: permanezcamos en la palabra de Dios. Vayamos de forma recurrente a la palabra de Dios. Necesitamos saturar nuestra mente de la palabra de Dios, para que cuando un mal pensamiento entre en nuestra mente, podamos entonces aprender a reconocerlo. ¿Sí? Un momentico, esto no es de Dios. O sea, esto no es de Dios. Esto, sí, porque a veces esos pensamientos vienen disfrazados como de algo bueno. ¿Sí? Ah, no, pero es que claro, yo me lo merezco. Sí, es que mire cómo me están tratando, y resulta que son pensamientos que se convierten luego en una trampa. Entonces, uno lo primero que tiene que hacer es empezar a permanecer cada vez más en la palabra de Dios, para que luego, cuando venga un pensamiento, yo sepa discernir y decir: un momentico, o sea, esto no proviene de Dios. Esto no proviene de Dios. Y entonces, pues yo voy a evitarme de entrada, o sea, hacer cosas que no debo hacer, que me van a llevar por un camino que no conviene. ¿Sí? Y podamos reconocer cuál es la voluntad de Dios y saber qué decisión tomar y qué rumbo coger. Así fue que respondió el Señor Jesús en el desierto. Ustedes recuerdan que en Mateo 4 el Señor Jesús fue tentado. ¿Sí o no? Él fue tentado por Satanás. Empezó a mandarle pensamientos, empezó a mandarle propuestas, ¿sí? Que él empezara a maquinar. ¿Y cómo respondía Jesús en el desierto? ¿Cuántos recuerdan? En vez de empezar a darle mente a todo lo que el maligno le ofrecía, ¿cómo respondió a cada una de esas propuestas disfrazadas? ¿Sí? Aparentemente eran muy buenas, pero traían una trampa por detrás, que lo único que querían era hacerle daño al Señor Jesús. ¿Cómo respondió a cada una de estas insinuaciones que Satanás le hizo? Con una palabra. ¿Cómo respondió? ¿Con una qué? Palabra. Fue una palabra que definió la dirección de su mente, la dirección que su mente debía tomar. Por eso es importante permanecer en la palabra, porque finalmente
cuando vengan estos pensamientos a querer tomar control de tu vida, la palabra de Dios va a estar ahí cimentada y es la que va a definir la dirección que nuestra mente debe tomar. Entonces, por ejemplo, cuando fue tentado a suplir su necesidad física de convertir las piedras en pan, entonces, ¿qué hizo él? Él declaró la palabra. Él respondió a cada una de esas tentaciones que llegaron a la mente con una palabra que ya estaba guardada en su corazón. Y esa palabra luego definió la dirección de sus pensamientos y la dirección de su mente que debía tomar. Él declaró la palabra que tenía guardada, ¿sí?, sobre la misma importancia primeramente de confiar en Dios. Leámoslo ahí en Mateo 4. Leamos Mateo 4 del 3 al 4. Usted me ayuda con la lectura. ¿Qué dice Mateo 4 del 3 al 4? Dice: y vino el tentador, ¿sí o no?, y le dijo a él, a Jesús: si eres el Hijo de Dios, léalo conmigo, que dice: di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, mire, cuando el Señor Jesús fue tentado a probar a Dios, porque esto fue lo que le mandó, ¿no? Una tentación para que probara al mismo Dios, para ver si Dios realmente estaba allí y para ver si Dios realmente cumpliría lo que le había prometido. Y Jesús no necesitaba demostrarle al diablo eso. Por eso le responde con la palabra de Dios, con pasajes bíblicos que hacen hincapié en la importancia de creerle a Dios sin tener que verlo, prácticamente, porque vivimos por fe y no por vista. ¿Sí o no? Créale a Dios. Usted no tiene que ver a Dios palpablemente para creer en Él. Usted cree en Él porque usted cree que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Eso es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? ¿Usted quiere ver a Dios? Sencillo. Véalo obrando a su favor. Pregunto, ¿Dios ha sido bueno o no? ¿Cuántos pueden decir que Dios ha sido bueno? Usted ha visto a Dios obrar, porque lo ha visto en la manera como Él lo ha cuidado, se ha manifestado, lo ha ayudado cuando usted lo ha requerido. Ahí usted ha visto a Dios en acción. ¿Sí? Pero el maligno quería probarlo. ¿Y cómo le respondió? Con una palabra. Y esa palabra, ¿qué hizo? Le dio dirección a su mente para no empezar a maquinar cosas que no debe caminar, que le van a robar la paz, que le van a robar sus energías, pensamientos que vienen a la mente, ¿sí?, que lo ponen aún hasta a pelear, pensamientos malos que luego quieren dividir las familias. Es que yo pienso que usted como que anda hablando mal. Es que yo pienso que a mí me parece que, y yo pienso que, y es que a mí como que me parece que, con el único objetivo de querer dañar, de querer destruir. Amén. ¿Cuántos están con la palabra? Más adelante, Mateo 4:5, del 6 al 7, 4, Mateo 4, del 5 al 7, dice la palabra de Dios que volvió otra vez el diablo a querer jugar con los pensamientos del Señor Jesús. ¿Y qué le dijo? El diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. ¿Qué dice el 6? Y le dijo, ¿qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti,
en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, note que el maligno venía a tentarlo ya con la misma palabra de Dios. ¿Sí? Pero uno no tiene que dejarse tentar aún. El maligno viene a quererlo tentar a uno con la palabra de Dios. Entonces, cuando fue tentado, sí, porque la tentación lo dirigía a qué, ¿sí? Está diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando fue tentado a servir a Satanás con el fin de obtener la gloria del mundo, sacó el pasaje que dice que estamos es para servir y adorar a Dios y hablar de la gloria que pertenece a Él y a la que Él manifiesta. Fue tentado a servirle a Satanás, porque dice más adelante en el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, dice el 9, si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. ¿Qué le dijo Jesús? Dígalo bien fuerte. ¿Qué le dijo? ¿Por qué? Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Sí? Le mandó el pensamiento a la mente, usó la palabra Satanás, le mandó, ¿sí? Si tú me sirves, te doy la gloria del mundo. ¿Sí? Si tú me sirves. Por eso uno ha escuchado muchas historias, ¿no? De gente famosa que le vende su alma al diablo para que le dé fama. Uno ha visto eso, ¿no? Y se involucran en rituales satánicos. Y se cambian hasta el nombre, le cambian hasta el nombre. Y hay unos casos en donde las personas empiezan a cambiarle la figura de la cara y empiezan a parecerse más como a el nombre satánico que le colocaron. Le venden el alma al diablo porque quieren fama. Sí, piensan que prosperidad es, mejor dicho, alcanzar, wow, a tener muchas riquezas, tener poder, ¿sí o no? Y piensan que eso va a ser la felicidad completa y luego el diablo los destruye. Porque al único que hay que adorar y servir de corazón es a Dios. Es al único. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso bien fuerte. Declara la Escritura en un momento de la tentación, ¿sí? Nosotros debemos entender que debemos en esos momentos, para guardar nuestra mente, de pensar lo que no debemos, para guardar nuestra mente de todo lo que viene a través de la red social o todo lo que el maligno quiere traer a la mente o todo lo que quiere venir a bombardear. Nosotros necesitamos ganar la batalla para nuestra mente. ¿Sí? Ahí es cuando nosotros necesitamos enfocar nuestras mentes en una dirección bíblica. ¿Sí? A veces llegan pensamientos de infidelidad. Pero mira, es que tu esposa, tu esposo ya no te dice cosas bonitas. Pero mira cómo el vecino sí te las dice o la vecina. ¿Cierto? Pensamientos. Tú te mereces ser feliz.
¿Quién te está hablando ahí a la mente? ¿Quién te está hablando ahí? Dios. Y a veces la gente piensa que cree que Dios le está hablando. Y terminan diciendo, no, es que yo merezco ser feliz. Claro, tú mereces ser feliz, por supuesto, pero primero mira qué es realmente la felicidad para ti. Puede ser un disfraz del maligno, o puede ser realmente, sí, algo que Dios, sí, claro, pero siempre tiene, o sea, siempre se nos manda que en un momento de tentación, cuando viene a la mente, debemos enfocar nuestras mentes en una dirección bíblica. Por eso necesitamos conocer palabra de Dios. Necesitamos conocer palabra de Dios para saber cómo direccionar nuestros pensamientos. Por eso es esencial un hábito diario de conocer, escuchar palabra de Dios. Amén. Ahora, si somos conscientes de un área determinada de tentación constante, por ejemplo, la preocupación, o sea, vivir preocupado, eso es una tentación, porque eso me conduce a la ansiedad. O sea, hay personas que ya viven recurrentemente preocupadas y son pensamientos de preocupación de forma constante. Eso ya es ausencia de fe. Eso ya raya más con la incredulidad. Y recordemos que la incredulidad endurece el corazón. Dice la Biblia que por causa de la incredulidad el corazón se vuelve malo. Dice también la Biblia que por causa de la incredulidad el pueblo que salió de Egipto no pudo heredar la tierra prometida. ¿Por qué? Bueno, porque constantemente ellos era preocupándose porque pensaban que Dios les había mentido y que los iba a llevar allá era a morir en el desierto. Entonces, la tentación constante de la preocupación daña la mente porque es ausencia de fe. ¿Sí? Está también la ira. Nos volvemos fácilmente irascibles. ¿Sí? Eso es otro tipo de tentación a la mente. Sí, o sea, no se nos puede decir nada porque o sea, queremos formar problema por todo y por nada. La misma lujuria también, que sabemos que tenemos de pronto un área débil allí y entonces hay recurrentemente unos pensamientos de lujuria. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, pasajes claves que traten con esas debilidades que de pronto tenemos, para saber direccionar nuestra mente con la palabra de Dios. Entonces, número uno, lo primero que hay que hacer es permanecer ¿en qué? En la palabra de Dios. Número dos, tenemos que tener más comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí? Esto es a través de la búsqueda permanente. Por eso dice la palabra en Mateo 26:41. Léalo conmigo. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Entonces, aquí es importantísimo entender que necesitamos aprender a depender del Espíritu Santo de Dios a través de la búsqueda permanente de su fortaleza. Aquí en este texto está diciendo que tenemos primeramente que velar. ¿Qué es velar? Estar pendientes. Estar así como con las antenitas del chapulín, ¿no? Estar ahí pendientes un momentico, o sea,
Tampoco me vengan a mí a meter los dedos a la boca. Un momentico. O sea, este pensamiento, ¿sí? Porque si no nos volvemos demasiado incautos. Nos volvemos demasiado influenciables. Nos volvemos demasiado, o sea, nos cogen y el mundo nos da vuelta seca y nosotros caemos ahí sin problema y le creemos a todo el mundo el cuento. Velad y orad. O sea, hay que estar pendientes, pero hay que estar también en una comunión más permanente con Dios, en una búsqueda más permanente con Dios. Dice, ¿para qué? Para que no entres en ese lugar de la tentación, o sea, que llega el pensamiento a tu mente, a querer controlar tus pensamientos. Vela y ora, porque la carne es débil. El espíritu está dispuesto. La carne, nuestra naturaleza humana. Nosotros venimos al mundo con una naturaleza humana sea pecaminosa. Cuando le abrimos el corazón a Jesucristo, el Espíritu Santo viene y produce un nuevo nacimiento, y ahí la porción de Dios entra a vivir en nosotros. La parte espiritual se activa. Esa parte espiritual es la que quiere hacer la voluntad de Dios, es la que quiere confiar en Dios, es la que quiere buscar a Dios. La otra, la carne, no quiere nada con Dios. Tira a lo salvaje, tira a lo animal, tira a la locura. Entonces, hay una batalla permanente, pero el apóstol Pablo dice, la misma Biblia dice que necesitamos hacer morir cada día los deseos engañosos de la carne. La carne es débil para buscar a Dios. La carne es débil para vivir conforme a la voluntad de Dios. La carne es débil para rendirse a Dios. Es orgullosa. ¿Sí? Y por eso es que la gente que es muy carnal, aún en Cristo, podemos ser muy carnales. Aún en Cristo podemos ser muy carnales y empezamos a darle rienda suelta a la carne. Entonces nos volvemos conflictivos, orgullosos. ¿Cómo así? No queremos pedir perdón cuando cometemos errores. No queremos reconocer nuestras faltas. ¿Cómo así? Y queremos hacer nuestra propia voluntad. Y estamos en Cristo. Por eso el Señor dice, velad y orad. Sí, o sea, empieza entonces a hacer menguar los deseos de la... ¿Y cómo? Velad y orad. El Señor nos ha dado armas espirituales para vencer la carne. Sí, entonces la carne, o sea, el espíritu, o sea, la parte espiritual de ti, esa es la que te lleva a la madurez. O sea, la gente espiritual es la que madura con más rápido. Por eso la Biblia dice, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué? Pues porque habiendo entre ustedes pleitos, celos y contiendas, pues no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. ¿Sí? Cuando se es espiritual, dice la Biblia que el espiritual se conoce aún por lo que habla, por lo que dice, por la manera como habla. La meta es buscar la madurez, ir madurando con el tiempo. Y la Biblia dice que Dios resiste al soberbio y da gracia
al humilde. Madurez es sinónimo de humildad, porque madurez significa rendirse a Dios y creer en lo que Él dice. Y eso me lleva a vivir tranquilo. ¿Por qué? Porque entiendo que Dios me ha puesto a vivir por fe. Y entonces la fe produce tranquilidad, produce humildad. La incredulidad, ¿qué produce? No produce, o sea, produce pleito. La gente de fe vive tranquila, tiene buenas relaciones, porque ha madurado. La gente que le cuesta creer vive en pleitos y contiendas porque la incredulidad lo domina. ¿Por qué? Porque su ego está ahí, no quiere creer. Hay que rendirse al Señor. El Señor Jesucristo, velad y orad para que no entréis en la tentación de la carne. Porque la carne es débil, pero tu espíritu, la porción de Dios en ti, siempre va a estar dispuesta a madurar, a querer hacer la voluntad de Dios, a creerle a Dios, a confiar en Dios, a no angustiarse, a entregarle todo al Señor. Entonces, hay que aprender a depender de el Espíritu Santo. Y tercero, no alimentemos nuestras mentes con malos pensamientos. La Biblia dice en Romanos 12:2. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 12:2? Romanos 12:2 dice, usted lo va a leer conmigo, es un texto muy conocido. ¿Qué dice la palabra de Dios? No os conforméis a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Para qué? Para que puedas comprobar, experimentar con tu propia existencia que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos quieren experimentar la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren experimentar la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta? ¿Cuántos? Aleluya. ¿Qué hay que hacer? Mantener renovándose por medio de transformar el entendimiento. Renueva tu vida transformando tu entendimiento. Renueva tu forma de vivir. ¿Cómo? Transformando tu entendimiento. Renueva tu forma de proceder, tu manera de ser, tu manera de confiar en Dios. ¿Cómo? Transformando tu entendimiento. ¿Y cómo transformamos nuestro entendimiento? La única palabra que tiene el poder para transformar el entendimiento es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Porque la palabra de Dios nunca volverá vacía. Por la palabra de Dios es que tú y yo hoy existimos. Dios creó todo lo que existe por el aliento de su boca. Entonces, la única que puede renovar realmente nuestro entendimiento para que se renueve nuestra vida y podamos comprobar. Vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Vamos a comprobarla. La voluntad de Dios es que vivamos bien, tranquilos. La voluntad de Dios es que vivamos confiados, seguros de la fidelidad de Dios. La voluntad de Dios es que experimentemos el cumplimiento de sus promesas. La voluntad de Dios es que experimentemos sus milagros. La voluntad de Dios es que nosotros seamos sabios y entendidos. Y eso es bueno, eso es agradable, eso es perfecto para Dios. Pero para esto tenemos que comprometernos más con el conocimiento de la palabra de Dios que con cualquier otra cosa. Entonces hay que alimentar nuestras mentes.
no con malos pensamientos, sino con la palabra de Dios. La palabra de Dios generará una limpieza a tu mente. Y entonces tú no vas a estar pensando en divorciarte, tú no vas a estar pensando en volver atrás, tú no vas a estar pensando en vengarte, tú no vas a estar pensando en morirte, tú no vas a estar pensando en armarle problemas a Raimundo y todo el mundo, tú no vas a estar pensando en nada de eso, ni tampoco en hacerle daño a nadie. ¿Por qué? Porque tu mente está llena de todo lo bueno que proviene de Dios. Y si cometes alguna falta o cometes algún error, la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, pues vamos a Dios y le pedimos a Él que nos perdone, que nos ayude. Y terminamos diciendo lo que dice Hebreos 10 del 24 al 25, que muy clave, recuerde, ¿cómo es que tomamos control de nuestros pensamientos? ¿Alguien me lo recuerda? Primero, ¿alguien me lo recuerda? El primer punto, permanecer ¿en qué? En la palabra de Dios. Segundo, ¿cómo es que tomamos control de los pensamientos? Para ganar la batalla para nuestra mente y para que los malos pensamientos no controlen nuestra mente, nuestra vida y nuestras decisiones y nos lleven a cometer locuras. ¿Cómo? El segundo punto, ¿cuál es? Aprendamos a depender del Espíritu Santo por medio de la búsqueda a través de la oración. Número 3, ¿cómo es que también aprendemos a guardar nuestros pensamientos? Alimentando nuestras mentes, no con malos pensamientos, maquinando y maquinando ese pensamiento malo, maquinando y maquinando ese deseo de venganza, maquinando y maquinando ese recuerdo de esa mala experiencia, pero espere y verá, maquinando y maquinando ese pecado, esa maldad que voy a hacer. Así no. Eso tortura, eso esclaviza. Te vuelves esclavo de tus propios malos pensamientos. Eso te roba las energías. Eso finalmente te enferma. Y espiritualmente, eso afecta a tu destino y el de tu familia. No alimentemos nuestras mentes con malos pensamientos, número 3, sino con su palabra. Y número 4, desarrollemos compañerismo con gente de fe. Sí, porque las malas conversaciones corrompen los malos pensamientos. A usted una mala conversación se le metió aquí y lo llevó a cometer una locura. O sea, una mala conversación a usted lo puede enfermar y lo puede llevar a cometer errores. Por eso dice que hay que desarrollar compañerismo. ¿Y cómo? Hebreos 10 del 24 al 25. Dice la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. La palabra del creador de todo lo que existe, del dueño, amo y señor de todas las cosas. Dice Hebreos 10, 24 al 25. ¿Qué dice la palabra? Léalo conmigo bien fuerte. Y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? ¿Al odio? ¿Al amor? ¿A qué más? ¿A las malas obras? ¿A las buenas obras? ¿Sí? Estimulándonos. Venga, mano, no se ponga con esas cosas, mi hijo, o sea, usted tiene familia, usted tiene hijos, su mujer es una bendición, su esposo es una bendición, la iglesia donde usted está es una bendición. No se ponga usted a pensar esas cosas, hermano. Usted es una bendición. ¿Usted cómo piensa eso de usted? ¿Usted cómo piensa hacer esas cosas? Usted es un hijo de Dios, es una mujer de Dios, es un hombre de Dios. Sí, eso es lo que está queriendo decir. Y considerémonos, o sea, seamos considerados los unos con los otros para estimularnos a lo bueno, al amor y a las buenas obras. Y luego, ¿qué dice?
¿Cómo se hace esto? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, no se deje de congregar. Dígale a que está a su lado, no se deje de congregar. Congréguese allá con la familia de Dios, donde usted va a escuchar buenos consejos, donde el Espíritu Santo lo va a sanar, le va a dar vida nueva. Y luego dice, sino más bien exhortándonos, o sea, animándonos, y tanto más cuando veis que el día del Señor se acerca. Porque es que uno no puede vivir como si uno fuera dueño de su propia vida, haciendo lo que le da la gana. Escúcheme, Jesucristo viene por segunda vez. ¿Sí? Jesucristo va a volver. Y la trompeta del cielo va a sonar como está sonando esa alarma. Y vas a decir, ojo, que se acerca el día en donde va a haber un juicio final. Un juicio final. Y esta vida que usted y yo estamos viviendo, esta vida me la prestó el Señor. Muchas veces pensamos que somos dueños de nuestra propia vida. No, Señor. Esto es un préstamo. Y usted algún día se la va a ir a entregar a Él. Y Él le va a preguntar, ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con la familia que te entregué? O sea, ¿buscaste agradar a tu familia? ¿Buscaste valorarla? Sí, porque es que la vida no se trata de mí. La vida se trata de Dios. ¿Sí? Claro, Dios quiere que yo desarrolle una vida en bendición. La Biblia dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Claro, pero ¿sabe qué es deleitarse en Dios? Deleitarse en Dios es decirle, Señor, heme aquí, hágase en mí conforme a tu buena voluntad. Y entonces, por causa de esa entrega, los anhelos de mi corazón van a estar alineados a la voluntad de Dios. Y el Señor me va a conceder los anhelos de mi corazón. Pero los planes de Dios siempre van a ser mejores que los nuestros. Téngalo siempre presente. Los propósitos de Dios siempre van a ser mejores que los nuestros. Regáleme más agüita, por favor. Cuanto veis que aquel día se acerca, oiga, la mejor manera de vivir esta vida es pidiéndole a Dios que nos guíe, que nos ayude. Vivir esta vida sin Dios en el corazón no vale la pena. Sí, se lo dice una persona que lo vivió así por mucho tiempo. Se lo dice una persona que si no hubiese sido porque Dios le salió al encuentro, quién sabe si existiría al día de hoy. Y cada uno de ustedes tiene su propio testimonio de lo que vivió antes de conocer a Dios. Entonces, cuando venimos, cuando nos congregamos, cuando desarrollamos compañerismo, nos animamos, ¿sí? En los cambios que deseamos, oramos unos por otros, nos decimos venid, ¿sí? Ya nos están diciendo que pilas porque ya tenemos que terminar, pero tranquilo que ya en esto voy a terminar. Dios bendecirá a aquellos que busquen honrarlo con lo que más les importa. Lo que somos por dentro y no lo que aparentamos ser por fuera. Eso es lo que a Dios más le importa. Cuando el Señor le dijo, mira, yo veo lo que hay en el corazón. Tú puedes ver lo que está por fuera, pero yo veo lo que hay en el corazón. Esto le dijo Juan 1:47 cuando dio a Natanael. Ya con esto terminamos. Cuando Jesús vio a Natanael, le dijo que se le acercaba, ¿sí? ¿Qué le dijo? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, a Dios no se le puede engañar. A Dios no le podemos aparentar nada. Por eso,
esa es la mayor bendición que podemos tener, que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, ante nuestro Padre, a decirle cómo nos sentimos. Así, dígale cómo se siente mal, se siente como, mejor dicho, dígaselo y pídale que lo ayude, Él lo va a hacer. Pídale que lo sane, Él lo va a sanar. Pídale que lo consuele, Él lo va a consolar. Pero recuerde siempre, hay que tomar control de los pensamientos y no podemos vivir como este mundo quiere que vivamos, esclavos de los malos pensamientos. Porque finalmente los pensamientos se van a traducir en sentimientos y emociones. Y luego eso va a definir nuestras acciones, ya sean buenas o ya sean malas. El Señor dijo: pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues vivir, escoge pues la vida para que vivas. ¿Cuántos dicen amén? Denles aplauso fuerte al Señor entonces. Vamos a colocarnos de pie ya para terminar. Con base en esta palabra, yo quiero que usted allí reflexione y le diga: Señor, Padre, hoy quiero que me enseñes a tomar el control de mis pensamientos. No quiero vivir esclavo de los malos pensamientos, porque a veces me imagino cosas que ni siquiera están pasando. A veces me imagino cosas que ni siquiera van a pasar o que ni siquiera han pasado, porque ese es el plan del maligno: querer dañar mi vida y mi familia. En lo único que yo debo confiar es en ti. Ayúdame, Dios, a tomar el control de mis pensamientos, para que cuando venga un pensamiento incorrecto, yo lo direccione con una palabra, así como lo hizo el Señor Jesucristo. Yo direccione mi mente con una palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo: escrito está. Cuando venga un pensamiento que te quiera hacer sentir poca cosa, tú tengas la seguridad y digas: yo no soy lo que el mundo dice que soy. Yo no soy lo que el diablo dice que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Escrito está. Yo soy su hijo, su hija. Y sobre mi vida está su bendición. Para que cuando venga un pensamiento malo a quererte llevar a tomar decisiones incorrectas, tú digas: escrito está. Mi vida le pertenece a Dios y Él es el que me encaminará a toda verdad. Por eso dile: Padre Santo, oh bendito Dios, gracias. Gracias